escucha bien ahí? Hola, hola. Bien, con la ayuda de Dios terminaremos hoy capítulo 11 de la hermosa carta a los romanos. Y por esa razón quiero leerla completa, así que vamos a leer a partir del versículo 1. Romanos 11:1 en adelante, dice así la Biblia. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa verdad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados.
Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otros tiempos eres desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Señor, una vez más te damos muchas gracias por poder estar aquí, en este momento abriendo tu palabra y, Señor, yendo a ti en oración para que tú nos ayudes a entender tu misma palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine y podamos comprender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana, lo que tú nos quieres hacer recordar esta mañana. Señor, pedimos que nos ayudes, principalmente que me ayude a mí, Señor, a poder comunicar solamente lo que tu palabra dice, porque tu palabra tiene poder, tu palabra se cumple, tu palabra permanece para siempre, tu palabra es viva y es eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, una vez más por esta oportunidad que nos das. Pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, titulé el mensaje de hoy, glorificar la incomprensibilidad de Dios. Glorificar la incomprensibilidad de Dios. A modo de introducción, quiero preguntarte si alguna vez soñaste con la idea de ser rico económicamente, de tener quizás muchas propiedades, de tener muchos vehículos. Si pensaste en eso, quizás no llegaste, quizás sí, no lo sé. Pero gracias a Dios, como vamos a ver hoy en los versículos 33 al 36, si sos verdaderamente un hijo, una hija de Dios, tenés una riqueza que jamás hubiese podido comprar si hubiese sido la persona más rica del mundo, la persona más multimillonaria. La riqueza esa no se puede comprar con dinero. Es una riqueza que el Señor nos concede en su gracia y que es maravillosa. Y no, obviamente, no la merecemos. Después de el apóstol Pablo estar en estos últimos 3 capítulos, capítulo 9, capítulo 10 y este capítulo 11, de estar hablando justamente de la real condición de nuestra, precisamente de los de su sangre, según su carne, sus parientes, por los cuales él tiene gran tristeza, gran dolor y continuo dolor en el corazón. La oración de él constante es por su pueblo Israel para que Dios lo salve. Y hemos visto y hemos estudiado versículo tras versículo. Y él comienza a glorificar a Dios por quién es, por quién él es, por cómo ha hecho todo. Y ahora, en este momento, al final de este capítulo 11, nos encontramos con estos versículos donde él está atrapado, sorprendido por la grandeza, por la riqueza de Dios mismo. No le entra en su mente y estalla justamente con esta doxología maravillosa, donde el apóstol Pablo expresa
su regocijo en el Señor. Ese mismo Pablo que estaba muy triste, como leíamos en capítulo 9, los primeros versículos, donde él dice que digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Ese apóstol Pablo, que estaba tan triste, con gran tristeza, con continuo dolor en su corazón, que estaba dispuesto a ser maldito por Dios, con tal de que sus hermanos fueran creyentes, ahora estalla de gozo, se regocija en el Señor. No pueden comprender en su totalidad lo que está expresando, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha prometido. Y entonces él expresa esto. Él se dirige a Dios glorificándole y diciendo: lo que yo he visto hasta este momento, esta relegación temporal de mi pueblo Israel por parte de Dios, me lleva a glorificar tu nombre. No te comprendo totalmente, pero te glorifico porque eres impresionante, eres maravilloso. El portento pleno de la omnipotencia y gracia de Dios está del todo fuera de nuestra capacidad humana. Estaba fuera de la comprensión humana del apóstol Pablo. Pero obviamente por el Espíritu Santo él puede regocijarse de lo que está escribiendo. Él realmente está asombrado, él realmente está maravillado. ¡Qué grande es mi Dios!, dice Pablo. En otras palabras, en las palabras que vamos a meditar en esta mañana. Realmente lo que expresa aquí el apóstol Pablo hace tambalear el intelecto cristiano más maduro, incluyendo el entendimiento del mismo apóstol Pablo. Tras completar su argumento y haber afirmado la soberanía, la integridad, la generosidad de Dios, el apóstol Pablo no tiene nada que agregar, sino alabanza a Dios, adoración a Dios, asombrado por quién Él es Dios, por quién es Dios. Y dice en sus mismas palabras: por la profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Asombrado. El mismo apóstol que estaba con continuo dolor y estaba diciendo la verdad, dice: verdad digo en Cristo, no miento. Ahora está en un momento de asombro y de gozo tremendo, que él mismo se da cuenta que escapa a su comprensión total. Pero lo que puede comprender es genial, es maravilloso. Mayor descripción y explicación están por completo más allá de los límites de nuestra expresión y también comprensión humana. Como un escalador de montañas que llega a la cima del monte Everest, el apóstol Pablo se limita a quedar pasmado ante la belleza y majestad de Dios. Es como que llegó a la cima y dice: no lo puedo creer, estoy maravillado. Por eso, como leíamos recién, él dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Qué tremendo esto que estoy comprendiendo, que estoy viendo con mis ojos espirituales. Qué grande es Dios, no qué grande es el apóstol Pablo, qué grande es Dios. Como cantábamos hoy y reflexionábamos, qué grande es Cristo, no qué grande soy yo, no qué grande sos vos, qué grande es Dios, qué increíble lo que hizo. Un pecador como yo hoy puede ser un hijo de Él, heredero de Dios, coheredero con Cristo. A pesar de lo que yo era, Él me salvó, Él diseñó un plan único con Jesús. Qué grande es Dios, qué grande es mi Cristo, que estuvo dispuesto a pagar el gran precio, que quiso salvar a mí, un pecador como yo. Y pues el apóstol Pablo está asombrado y quedó pasmado ante la belleza, ante la majestad de su Dios verdadero, del Todopoderoso, del omnipresente, omnisciente Dios.
incapaz de explicar más de lo que humanamente es posible hacerlo frente a un Dios infinitamente santo, infinitamente justo, infinitamente amoroso. Somos personas finitas, estamos arruinados, manchados por nuestro propio pecado. Y lo único que podemos hacer por la gracia de Dios, por el obrar de su Espíritu Santo, es reconocer y unirnos a esta expresión de júbilo, de gozo, de asombro, Tristemente muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados que terminamos perdiendo la capacidad de asombro. Y acá el apóstol Pablo, lo que vemos que dentro de ese asombro, él dice: cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. En Romanos 2:4 dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. En Efesios 3:8 dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, a mí me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. En Colosenses 2:3 nos dice que en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Efesios 3:10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y el apóstol Pablo no puede salir desde el asombro. Qué grande es mi Dios. Qué cosa tremenda que hizo. Qué plan único diseñó. En Job 5:9 dice: Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número. Solo Dios hace cosas grandes e inescrutables. Descubrirás tú las profundidades de Dios. Job 11:7. Descubrirás los límites del Todopoderoso. Job 15:8. ¿Oyes tú el secreto de Dios y retienes para ti la sabiduría? Esta palabra que nuestra traducción nos muestra como inescrutable es la traducción de una palabra griega, la cual se refiere literalmente a las huellas de pisadas que resulta imposible rastrear. Huellas de pisadas que resulta imposible rastrear. Inescrutables tus caminos. Imposible seguir tus pisadas, oh Dios. Dicho en otras palabras. Es como las de un animal que el cazador persigue y no puede seguirlo debido a que perdió las pisadas. No puede rastrear sus pisadas. Es la idea exacta que expresó bellamente el salmista cuando declaró acerca de Dios allí en Salmo 77:19. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Imposible rastrear las pisadas de nuestro Dios, imposible. Y eso es lo que justamente Pablo dice acá. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, no se pueden medir. No se pueden seguir tus caminos, tus pisadas. Es demasiado para mí, es demasiado para nuestra mente humana. La Biblia también nos dice en 1 Corintios 2:10 que el Espíritu mismo de Dios es el único quien todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo lo escudriña. El Espíritu mismo de Dios es el único quien todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
La Biblia es la revelación divina que Dios hace de Él y de su voluntad. Y no la ha dado para burlarse o confundir a los hombres, sino todo lo contrario, para alumbrar su entendimiento y acercarlos a Él. El Señor ha declarado con certeza que cualquier persona que le busque genuinamente puede llegar a conocer su verdad lo suficiente para ser salvo. Si bien 1 Corintios 2:14 nos dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, Dios de toda manera ratifica que en su gracia la seguridad de que, como dice en Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No es el punto aquí que de hablar en sí de lo que ya nosotros sabemos y hemos estudiado, de que un hombre 100% muerto espiritualmente no puede tomar la iniciativa, pero sí Dios nos dice vez tras vez que debemos arrepentirnos. El mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Jesús mismo: arrepentíos y creed en el Evangelio, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero Dios ha dado todo lo necesario para darnos a conocer, como dice también, ya hemos estudiado en Romanos capítulo 1. Aún las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hace invisible con las cosas que Él creó. Y también nos ha dejado su palabra. No es el punto que estamos afirmando que nosotros tomamos la iniciativa, no. Es Dios. Pero Dios ha provisto todo para que le busquemos, para que reconozcamos nuestra condición. Los creyentes que son fieles en su estudio de la palabra de Dios pueden aprender y adquirir un cierto grado de comprensión de su verdad, de todo lo que es necesario para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que seamos perfectos, maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Eso nos dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Nuestro Dios de gracia nos da más que toda la verdad que necesitamos para conocerle, servirle y confiar en Él. Sin importar con cuánta diligencia hayamos estudiado su palabra, debemos confesar juntamente con David lo que hemos recientemente estudiado, Salmo 139, versículo 6 precisamente: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Salmo 139, 6. El conocimiento de Dios, por más que estudiemos, llega a un punto que no podemos más, porque estamos limitados, porque tenemos una mente finita. Y a medida que su tono de alabanza asciende en esta doxología, el apóstol Pablo presenta 3 preguntas retóricas que cumplen la función de exaltar el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios. Y la respuesta de cada una de ellas es obvia y al mismo tiempo es la misma. Las 2 primeras preguntas son citadas del Antiguo Testamento. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Vayan por favor a Isaías, capítulo 40. Isaías 40. Versículo 13 y 14. Si alguien lo puede leer, por favor. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Cita Pablo lo que ellos conocían bien, el Antiguo Testamento. Isaías justamente, capítulo 40, versículo 13 y 14.
¿Cuál es la respuesta? Nadie. Nadie. El mismo acto de preguntar muestra que ambas preguntas tienen una sola respuesta, y es nadie. Los hombres pueden tratar de discurrir acerca de la mente del Señor, pero solo el Señor mismo puede entenderla. En Proverbios 11:14 dice: entre los hombres es cierto que en la multitud de consejeros hay seguridad, pero el único consejero de Dios es Él mismo. ¿Quién instruyó la mente de Dios? ¿Quién le dio consejo? Nadie. Nadie. ¿Quién fue su consejero? Nadie. Dios es el único consejero del mismo. Y Pablo aquí no habla sobre las incontables cosas no reveladas acerca de Dios, que de Dios existen, sino de la profundidad de las cosas que sí Él ha revelado, de la profundidad de las cosas que sí nosotros conocemos por medio de la palabra de Dios. Obviamente que en nuestra palabra, en nuestra Biblia, contamos con lo que dice Deuteronomio 29:29, que las cosas no reveladas pertenecen a Él y las reveladas a nosotros. Pero acá lo que apunta el apóstol Pablo son aquellas cosas que están reveladas, aún las reveladas, por más que estudiemos y conozcamos y tengamos cierta madurez espiritual, hay cosas que no podemos entender totalmente. Por eso dice, no se pueden medir, son insondables. Son inescrutables sus caminos. ¿Cómo hacemos? Y gracias a Dios por lo que conocemos. Pero es justamente el apóstol está asombrado por quién Él es Dios, por quién es Dios, por lo que Dios ha diseñado, por el plan divino de la salvación. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Solo Dios. Solo Él conoce su mente a la perfección. No hay nadie más. Él es el infinito Dios, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Luego nos encontramos con la tercera pregunta del apóstol Pablo, también tomada del Antiguo Testamento. Si quieren acompañarme a Job, capítulo 41. Job 41:11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Nadie. Claro que nadie. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado de esa forma? Anteriormente, en el capítulo 35 de Job, versículo 7, dice, si fueres justo, esto le dice uno de los amigos de Job, dice, si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿Y qué recibirá de tu mano? ¿Quién me ha dado algo para que yo lo restituya? Dice. Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Por cuanto nadie existía antes que Dios y nadie puede darle a Dios algo que no haya sido recibido de Él en primer lugar, la respuesta aquí, una vez más, también es nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie, absolutamente nadie. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es autosuficiente. Y nuestro Dios es libre de cualquier obligación fuera de la que se impone a sí mismo. Él no
te debe nada en absoluto. Nada, absolutamente nada. Seas gentil o seas judío. Él es el único Dios que debe recibir toda honra, toda gloria. Y por eso Pablo queda estupefacto ante su Señor, lleno de gracia, y se regocija y dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Al lado de los 24 ancianos, quienes se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono. Nosotros proclamamos, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen, y fueron creadas. Al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas delante de su trono. Señor, solamente tú eres digno de recibir toda la gloria, todo el poder, toda la honra. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron hechas y por tu voluntad existen todavía y sostienes la creación y controlas toda circunstancia. Primera de Corintios 15, 24 al 28. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La gloria que debe recibir nuestro Dios. El apóstol Pablo dice que Él es el único que debe recibir toda la honra, toda la gloria. Y él, el apóstol Pablo, está maravillado. Se está regocijando en el Señor. Qué grande es mi Dios. Qué grande es tu Dios si sos verdaderamente su hijo. Qué grande es mi Dios. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. En 1 Corintios 8:6 dice, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. En 1 Corintios 11:12 dice, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Hebreos 2:10, porque convenía a aquel para quien son todas las cosas y por quien todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. En Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles.
todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y dice Pablo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese es el comentario inspirado y culminante del apóstol Pablo sobre los primeros 11 capítulos de su hermosa, maravillosa epístola. Después de recorrer las grandes realidades del plan divino de salvación, como dijimos al comienzo, Pablo termina con una atribución de gloria a su amado Señor, a su glorioso, valga la redundancia, Señor. En Romanos 16, 27 dice Pablo, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. En Efesios 3, 21 dice, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. En Filipenses 4:20 dice el apóstol también, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera Timoteo 1:17, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo 4:18, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga con la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 5:11, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Pedro 3:18, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Judas, versículo 25. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de nuestro Señor, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Apocalipsis 1:6. Hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5:13. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y busquemos todos Apocalipsis 7, 11 al 12. Apocalipsis 7, 11 al 12. Y antes de leerlo, quiero que tratemos de entender, no por nuestros medios, porque es imposible. Como decía hoy en la oración, pidámosle a Dios que podamos entender lo que Pablo quiso dejarnos escrito aquí. No por su propia iniciativa, sino porque Dios quiso que escribiera esto. Que Dios quiera
sin llegar al punto de la exageración y de pasarnos, como decimos nosotros, para el otro lado, que podamos realmente asombrarnos por quién es nuestro Dios. Que podamos juntamente, como decía acá el apóstol Pablo, que podamos realmente exclamar de lo más profundo de nuestro ser, pero no de una forma fariseica, solamente de labios, sino que proceda del corazón, de un corazón asombrado, pero agradecido por quién es Dios, maravillado por la riqueza de la sabiduría de Dios, por el conocimiento de Dios, por quién Él es. Y que podamos unirnos al apóstol Pablo y decir, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Quién le dio consejo a Dios? ¿Quién le dijo a Dios primero algo que él no sabía? Y estamos hablando de ese Dios, y por eso es el asombro del apóstol Pablo frente a quién está, de quién es él, es hijo, de quién es, por quién él ha sido enviado como apóstol a los gentiles, y también puede estar maravillado por lo que Dios va a hacer con su pueblo, con sus parientes según la carne. Y por eso es que él concluye de esta forma, versículo 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. ¿Quién se merece la gloria sino Dios? A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y te invito en esta mañana a que podamos leerlo de pie, a estos dos versículos de Apocalipsis 7, 11 al 12. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque realmente, como decíamos al comienzo, no merecemos ninguno de nosotros ser hijos tuyos. Sin embargo, tú diseñaste un plan extraordinario, maravilloso, de salvación, de redención a través de tu Hijo Jesucristo, tan solamente por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Y Señor, y hoy ante esta realidad de que ya siendo tus hijos y frente a esta maravillosa verdad, Señor, que realmente cada uno de nosotros podamos unirnos a este asombro y a estas expresiones de gloria hacia tu nombre que el apóstol Pablo, Señor, pronunció en este capítulo, en esta parte de esta carta a los romanos. Señor, que realmente cada día vivamos de esto consciente, totalmente consciente y agradecidos por quién eres tú y todo lo que tú hiciste por nosotros, a pesar de lo que nosotros éramos. Ninguno de nosotros merecíamos, Señor, la salvación, merecíamos tu perdón. Ninguno de nosotros. Tu palabra lo dice y lo creemos de todo corazón. Estamos convencidos de eso, Señor, pero ante esta realidad que tú quisiste, Señor, como tu misma palabra dice y hemos estudiado, quisiste tener misericordia de nosotros. Señor, gracias. Y Señor, que realmente podamos estar cada día alabándote, dándote la gloria a ti, cada día, hasta aquel momento, como decíamos, como hoy cantábamos, que estemos cara a cara contigo, seguiremos alabándote, adorándote y rindiéndote toda la gloria, porque tú eres el único digno de toda gloria, de toda honra y de todo poder. Te damos infinitas gracias, Padre Celestial. Señor, obra en cada uno de los hermanos, obra en cada una de las personas que están presentes aquí en esta mañana y que aún no son tus hijos. Ten misericordia de cada uno de ellos. Y Señor, que podamos aguardar tu venida, regocijarnos en ti siempre, esperando en ti, Señor, a pesar de lo que tengamos que enfrentar cada día, reconociendo quién eres tú y que estamos en tus manos, Señor, que tú no estamos solos, que tú estás morando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Y como bien hemos estudiado aquí también esta carta a Romanos, no hay nada ni nadie que nos pueda separar de tu divino amor.
Y así como fue de cierto y seguro que un día nos declaraste justo, así también en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos glorificados. Señor, aguardamos ese momento. Señor, ese momento, y a la vez te damos gracia y queremos darte gloria cada día hasta que llegue ese momento. Pedimos todo y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por tomar.